Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, sobre todo en la conciencia tranquila y el entender y trascender de nuestros seres queridos. Vamos a hablar de su humanidad y su divinidad. ¿Por qué siento que este tema es importante? Porque cuando un ser querido trasciende, se nos confunden las cosas. ¿Qué se nos confunde? Por un lado, entendemos que su cuerpo ya no está, por ende sabemos que físicamente ya no existen, pero por el otro estamos pensando que hay algo después de la vida, que creemos 100%, pero entonces no entendemos cómo damos ese salto de un ser que era humano y que era tangible y que tenía un cuerpo a un ser que todavía existe, pero que ya no tiene cuerpo y que por ende no es tangible como nosotros lo veníamos viendo o relacionando. Esta confusión nos lleva a muchas otras cosas, sobre todo siento yo dificultades en nuestro proceso de duelo. Primero, nos preguntamos mucho por sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, qué va a pensar de mí, qué va a decir de mí, debe estar decepcionado, si estoy triste se va a afectar, etcétera, etcétera. Ahí es donde empieza la primera confusión. Seguimos pensando en términos de humano a quien ya no lo es. Cuando un ser deja de ser humano, su alma es la que trasciende tiempo, espacio y muerte. Al trascender, dejamos de ser seres humanos, dejamos de ser quienes éramos. Eso es una muerte simbólica y física muy fuerte. Es la despedida completa de esta vida como ellos la conocían y esta vida nuestra como nosotros la conocíamos con ellos en ella. Pero definitivamente cuando nosotros vamos al velorio, al entierro, nos tenemos que despedir de ellos, estamos diciéndole adiós a un ser humano. Ellos dejan de ser humanos en el momento en que su alma se separa de su cuerpo. ¿Qué significa dejar de ser humanos? Pensémoslo así. ¿Cuáles son las cosas inherentes a un ser humano? Los dedos, la nariz, el pelo, desde la parte de la humanidad. Pero también lo son los pensamientos, las emociones, los miedos, las dificultades, los pendientes. Separarnos del cuerpo implica renunciar a esta mente y a este ego, que no eran enemigos, pero que tampoco nos la hicieron tan fácil durante mucho tiempo. El extrañar, el poseer, el aferrarnos está ligado a nuestra humanidad, no a nuestra divinidad. Entonces, por ejemplo, no todas las almas lo hacen al mismo tiempo y todo aplica, o sea, nadie va a hacer las cosas en los mismos tiempos que los demás, pero el proceso de muerte implica ese desligar cuerpo y alma. Y ese desligar también implica soltar muchas otras cosas más y soltar la energía terrenal de la que nosotros venimos aferrados desde que nacimos. Entonces, este es un proceso que siento yo que ese es el proceso de trascendencia, cuando ya el alma termina de desligarse del cuerpo y asciende el nivel de conciencia y de expansión. Dejan de ser humanos, dejan de extrañar, sí, pero ¿por qué queremos que nos extrañen? Es una parte muy humana de nosotros que quisiera que ellos estuvieran sin hacerlo consciente, igual de tristes que nosotros. No lo están. ¿Por qué no lo están? Porque están aquí con nosotros, porque ya no tienen el límite de tiempo y espacio y están aquí. ¿Cómo van a extrañar algo que no, de lo que no se han despedido? Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿nos extrañan? ¿Les duele que estemos mal? ¿Están pensando si lo hicimos bien? Muchas veces después de la muerte de un ser querido entran conflictos familiares y nos sentimos fatal porque así no le hubiera gustado a nuestro ser querido. No se preocupen, no se preocupen que esa parte de ellos ya no existe y ellos reposan en un estado de compasión y de amor. Desde ese estado es que nos miran y por ende no nos juzgan. Desde ese estado es que nos acompañan, nos sostienen, nos dan la mano. Esa es la belleza de trascender, verlo todo desde una imagen completamente diferente y distante, pero a la vez cercana. Esos son los seres que ahora nos acompañan, a los que nosotros llamamos papá, mamá, pareja, hermano, a los que nosotros le teníamos un nombre. Eso es lo que queda de ellos, su versión más grande, más perfecta, más sabia, más consciente. Esa versión nunca se va a afectar por nosotros, ni siquiera con lo peor que nosotros pudiéramos hacer, y no estoy invitando a que lo hagamos, pero esta versión solo entiende que hay un plan, entiende que hay unos procesos, entiende que hay cosas que nos cuestan y que se nos dificultan. Ese es el primer punto, reconocer que ya no son humanos, pero aún
cuando estamos en momentos difíciles, que me pasó y ya les cuento desde mi historia cómo fue que lo entendí, aun cuando nosotros estemos en momentos difíciles, no siendo nuestra mejor versión, no siendo lo mejor que pudiéramos ser, también nos preguntamos como, lo estoy deshonrando, lo estoy decepcionando, esto no me gustaría que lo hubiera, ¿no? Porque también nos nace esta sensación de que estamos siendo observados, no estamos siendo observados, no estamos siendo juzgados, estamos siendo acompañados, sostenidos, que es desde un lugar de amor, como lo han hecho, por ejemplo, nuestras mamás desde el principio. Entonces, cuando estamos en esos momentos y estamos teniendo como ese temor adicional de lo estamos haciendo mal y lo están viendo, quiero que nos acordemos de otra cosa. Y es que aunque ya no son humanos y ahora son divinos, fueron humanos. Ellos también se equivocaron. Ellos también podían hacer las cosas de una mejor manera y no la hicieron porque no tenían herramientas o porque decidieron no hacerlo así. Todos los que hemos pasado por esta experiencia terrenal nos hemos equivocado. Hemos dejado que las emociones tomen el poder, hemos dejado que la mente tome el poder, hemos dejado que el ego tome el poder. Y que creo que en esas tres se resume todo lo que nosotros a veces hacemos equivocadamente. Ellos no nos juzgan, pero si aún así dudamos de eso, pensemos en eso, pensemos en que ellos ya saben cómo es la vida aquí. Ellos también tuvieron sus luchas, ellos también tuvieron sus batallas y nosotros igual los hemos amado incondicionalmente aún en esos momentos. Ahora voy a un factor adicional. ¿Cómo me di cuenta de esto yo? Cuando mi papá muere, digamos que yo siempre he entendido que su máximo ser es el que existe en este momento sin cuerpo. Y que para ser cada vez más grande, porque creo que mi papá antes de nacer en esta vida no era tan grande como lo es ahora, él tuvo que venir y hacer sus procesos. Cuando él muere, para mí es muy difícil. De hecho, todo el año de su proceso de trascendencia fue muy duro para mí. Y cuando yo empecé a darme cuenta que su alma se la pasaba más afuera del cuerpo que en el cuerpo y que por ende él estaba muy cerca mío durante esos meses, yo me sentía fatal, porque yo me sentía mucha tristeza, yo por todo, fue un año muy difícil y cada vez que yo me sentaba a llorar, y no les puedo explicar el llanto, que no lo tenía después de que él murió, al principio no era consciente, pero luego ya lo empecé a hacer y yo creo que se los conté en otro video. Yo le decía, papá, este llanto es mío, es normal, estoy viviendo, estoy sintiendo, no quiero que te preocupes, no quiero que esto impida que te puedas ir porque yo me tengo que hacer cargo de mí y tú te haces cargo de ti. Eso fue lo que lo repetí como desde agosto hasta que murió. Cuando él muere, salen muchas emociones en mí, estoy cansada, estoy frustrada, estoy aburrida, creo que el resumen era cansancio, cansancio de todo lo que estaba viviendo. Y tuve momentos de mucha rabia y de mucho dolor y en esos momentos me entraba la culpa que va a entrar, amigos, pero lo que tenemos que hacer es un poco racionalizarla, a decirme, tu papá te está viendo, tu papá está viendo tu peor versión, qué horrible. Claro, porque nunca vio esa parte de mí, aunque seguro sí, ahora que lo pienso. Y en ese momento yo dije, no, no, y le hablé. Le dije, papá, yo sé que no me estás juzgando, yo sé que peores cosas te pasaron, yo sé que también te costó. Y bueno, esta soy yo y en lo que me puedas ayudar, bienvenido, y en lo que no, gracias igual por acompañarme. Y eso me liberó de culpa. Y les digo que ahora que lo estoy hablando con ustedes y lo pienso, desde ese momento a hoy, cambié de pronto porque me di la libertad de no tener que ser por miedo a, porque de hecho es algo que nos inculcaron desde pequeños, como Dios te está mirando, Dios te va a regañar. No, ellos solamente nos están acompañando y en esa libertad nos encontramos con nuestra mejor versión, no con la que nos están diciendo que tenemos que ser aún cuando no tenemos las herramientas o la capacidad o las ganas. Este video, familia, es un recordatorio de eso. Yo no quiero que estemos en un proceso de duelo, elaborando una pérdida, aceptando una ausencia, con el agravante de que hay supuestamente alguien que nos amó profundamente, ahora juzgándonos o ahora decepcionado de nosotros. No va a pasar, no es real. Ellos solamente acompañan, sonríen, abrazan y sostienen. Y ojalá lo tengamos muy presente porque vamos a enfrentarnos a momentos difíciles, vamos a tener que vernos cara a cara con nuestra peor versión porque existe. Pero si por estar vigilados vamos a fingir que las cosas no son como son, nunca vamos a tener la verdadera oportunidad de crecer, de cambiar, de hacerlo a nuestra manera. Entonces siempre, siempre
Cuando nos preguntemos estas cosas o llegue la mente con su culpita a ponernos diálogos que no corresponden, acordémonos de esto. Ellos ya no son humanos, son divinos, pero alguna vez lo fueron. Y cuando lo fueron, nosotros también les dimos la oportunidad de hacerlo a su manera. Acuérdense de eso, suéltense, libérense. El duelo solo se puede vivir libre. Les mando un abrazo muy grande. Cuéntenme qué opinan de esto que acabamos de hablar. Cuéntenme de qué quieren que sea el próximo video, sobre qué quieren que sea el próximo invitado. Y ustedes saben que yo acá estoy feliz de estar con ustedes y de poder conversar. No todo lo que les cuento es una experiencia de mis propios duelos, mucho es de lo que he aprendido, pero todo siempre será bienvenido para que lo podamos traer sobre la conversación y podamos darle la vuelta. Un abrazo y gracias.